Hola, hola. Hola. Esta Santa Misa se ofrece por las siguientes intenciones: en rogativas al Señor y Virgen del Milagro por la salud de todos los enfermos, en rogativa al Niño Jesús, San Francisco Solano, en rogativa por la salud de Juana Sequeira, Lucas Sandorio, Gael Cardoso, en rogativa a San Juan María Vianney por todos los sacerdotes, en acción de gracias al Señor y Virgen del Milagro, San Cayetano, Virgen de Guadalupe, Virgen de Agua Chica, Justo Juez, por la salud de mi madre, ofrece en petición al Señor y Virgen del Milagro por la salud de mi madre, Esmeralda Castillo Catari. Por el eterno descanso de Daniel, Marcelo, Clarisa, Elsie, Zulema, Paulina, Margarita y esposo, almas del purgatorio, niños no nacidos, difunto de la familia Cardoso, Exaltación Parra, Lorenzo Márquez, María Mercedes Márquez, Juan de Dios, Micaela, José Santos, Seferino, Jesús, Santos, Pablo, Anastasio, Mónico, Paula, Silverio, Emiterio, almas olvidadas. Lino, Rosalinda, Leonel, Oscar, almas de todos los angelitos, Dardo Di Santolo, a 2 meses de su fallecimiento, el eterno descanso de Clelia, Juan, Pedro y Esteban. Por el eterno descanso de José Genaro, Dante, José Ramón, Víctor, Hugo, Camila, Carmen Herrera, Elena Manterni, Héctor Mamaní, Mirta, Pato, Arturo Figueroa, Jessica Barreiro, Estanislao Pucio, Celina Godoy. En acción de gracias a la Señora y Virgen del Milagro, San Expedito, San Cayetano, San Juan María Vianney, San Roque, San Blas, Virgen de Lourdes, Virgen del Valle, Virgen de la Dulce Espera, Virgen de Luján, Virgen de Satanudos, Santa Lucía, Perpetuo Socorro y Virgen de Urcupiña. Por el eterno descanso, Tomás Márquez Condorí, Fidel Márquez, Faustina Márquez, Ricardo Castillo y Victorina Catari, Basilia Condorí y Daniel Márquez, Magdalena Márquez, Francisco Márquez, Micano Márquez, Valerio, Flora, Sotera, Luciana y Macario Márquez, Juana Ramos, Alberto Castillo, Paulina Alejandra Castillo y Basilia Castillo, Florentina Castillo y Marta Castillo, José Arancibia. Por el eterno descanso de Gerardo Miguel Choroxi, Manuel Choroxi, Andrés Colque, Antonio Colque, Manuel Choroxi, Marcos y esposa, Leucadio, Jacoba, Santos, Rosa, Juan, Cristina, Ángel, Mateo, María, Gabriel, Monseñor Moya Oscar, Monseñor Pérez Mariano, presbítero Martearena Ernesto, presbítero Pedro, presbítero Félix, presbítero Enrique, por el eterno descanso de Marcos Antonio Rebollo, Carmen Aurora, Clemente, Estela, María Elena, Olga, Paulina, Andrés, Jorge Eduardo, Jorge Antonio, Cristian, Rodolfo, Raúl, Marcial, almas del purgatorio. En acción de gracias a la Santísima Trinidad, Virgen Santísima, San José, San Miguel, San Gabriel, San Rafael, Ángel de la Guarda.
Queridos hermanos, Jesucristo es el pastor enviado por el Padre Dios para reunir y cuidar con amor a su pueblo, cansado y sufriente. Esta celebración nos permite hacer experiencia de su presencia que consuela y anima nuestro caminar. Nos ponemos de pie y recibimos al celebrante que en nombre de Cristo presidirá esta Eucaristía y cantamos. Del desierto bajo el sol, no podemos avanzar en la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la Iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos y cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Antes de celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados y pidamos perdón a Dios de todo corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor nuestro, mira con bondad a tus servidores y multiplica en nosotros los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, en la esperanza y la caridad, perseveremos con asidua vigilancia en el cumplimiento de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Descansemos en Dios. Su palabra renueva nuestros corazones, muchas veces agobiados. Lectura del libro de Jeremías.
Ay de los pastores que pierden y dispersan el rebaño de mi pastizal, oráculo del Señor. Por eso así habla el Señor, Dios de Israel, contra los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han dispersado mis ovejas, las han expulsado y no se han ocupado de ellas. Yo, en cambio, voy a ocuparme de ustedes para castigar sus malas acciones, oráculo del Señor. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde las había expulsado y las haré volver a sus praderas, donde serán fecundas y se multiplicarán. Yo suscitaré para ellas pastores que las apacentarán, y ya no temerán ni se espantarán, y no se echará de menos a ninguna, oráculo del Señor. Llegarán los días, oráculo del Señor, en que suscitaré para David un germen justo. Él reinará como rey y será prudente, practicará la justicia y el derecho en el país. En sus días Judá estará a salvo, e Israel habitará seguro, y se lo llamará con este nombre: el Señor es nuestra justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas ante mí una mesa, frente a mis enemigos. Unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, ahora en Cristo Jesús, ustedes, los que antes estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. Él ha unido a los dos pueblos en uno solo, derribando el muro de enemistad que los separaba y aboliendo en su propia carne la ley con sus mandamientos y prescripciones. Así creó con los dos pueblos un solo hombre nuevo en su propia persona, restableciendo la paz, y lo reconcilió con Dios en un solo cuerpo, por medio de la cruz, destruyendo la enemistad en su persona. Y Él vino a proclamar la buena noticia de la paz, paz para ustedes que están lejos, paz también para aquellos que estaban cerca, porque por medio de Cristo, todos sin distinción, tenemos acceso al Padre, en un mismo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen, dice el Señor. Aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Al regresar de su misión, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco. Porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ya vamos, antes de reflexionar el Evangelio, viviendo un poquito el espíritu de la fiesta de los 50 años, ¿no? Todos vieron ya los pasacalles. Pues no sé si vieron el pasacalle al frente de la iglesia, en la esquina, allá en la pared de San Roque. Ya estamos entrando ya en el pórtico de ese jubileo. Un jubileo diferente en contexto de pandemia, tanto que nos condiciona el tema de tener que poner el día y la hora en los pasacalles, ¿no? Responsabilidad quién, que no podemos ponerlo, el COVID, ¿no? Pero nosotros lo mismo vamos a saber qué día es, los que podamos estaremos, ¿sí? Hay que cuidar lo mismo la salud y cada uno manéjese con responsabilidad frente a ese día, ¿sí? Nos vamos a centrar en el Evangelio de hoy. ¿Recuerdan lo que la palabra de Dios nos decía la semana pasada? Jesús enviaba a sus discípulos a misionar. Los mandó, los envió de 2 en 2. La misión, el envío misionero, es el carácter mismo de los cristianos. Cada uno de nosotros tiene como un sello misionero con el mismo bautismo y la confirmación. El Papa Francisco nos recuerda en la Evangelii Gaudium que la salida misionera es el paradigma de toda la obra de la Iglesia, que todos somos llamados a esta nueva salida misionera. Cada cristiano y cada comunidad debe discernir cuál es el camino que el Señor le pide. Pero todos somos invitados a aceptar esta llamada, salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. Las periferias, el Papa habla no solo de lugares físicos, alejados, o los más pobres, sino cualquier tipo de necesidad. Al padre Cristian Gallardo en la charla del jueves se le preguntó ¿quién es el pobre? Y entonces planteó que el pobre es todo aquel que tiene necesidad de algo y por lo tanto todos entramos en esa categoría. Todos somos pobres. De una o de otra manera, las periferias serían eso, tocar los lugares, las personas que están en este momento mal. Bueno, y el Evangelio de hoy nos dice que los discípulos regresan después de ese envío misionero y las invita a Jesús a compartir lo que han vivido.
El evangelista San Marcos deja muy claro con esto que el protagonismo se lo lleva siempre Jesús. El protagonista de toda misión, de toda salida misionera, es Jesús. Por eso los discípulos tienen que rendirle cuenta de lo que hicieron en la misión recibida de Él. Esto es para que nosotros siempre busquemos desaparecer y no olvidemos que el que tiene que aparecer y lucirse, la luz es Jesús. Y si nos preguntara a nosotros, con nuestra misión, ¿no?, este envío que tenemos como cristianos, ¿qué vieron? ¿Qué le diríamos? Y nosotros podríamos decirles, y hemos visto en un tiempo muy crítico, muy removido, muchos cuestionamientos, alteraciones, un tiempo puesto en crisis, dejado en evidencia en la fragilidad, en tantas cosas de nuestra vida. Por ejemplo, las relaciones familiares, las relaciones sociales, la economía de la casa, la relación con la naturaleza, el papel, el rol de la ciencia, que está convulsionada y no sabe cómo dar respuestas, la de los políticos, la responsabilidad personal, la solidaridad, el sacrificio de muchos. Y también, obviamente, que ha afectado la vivencia y la práctica de la fe. Se han perdido muchas vidas, se ha perdido salud física, mental, sentimientos de soledad, depresión, ansiedad, tristeza, desesperanza, se han multiplicado. Hay más rostros tristes, hay más llanto, hay más lágrimas contenidas. Eso le diríamos a Jesús. Y a Jesús le preocupa que sus discípulos no hayan tenido el reposo necesario. Y los invita a irse con Él, a retirarse a descansar. También a nosotros nos mira una y otra vez y nos escucha en medio de nuestras angustias, de nuestros cansancios, de nuestras decepciones, de nuestras dudas. Y allí en nuestras tensiones y fatiga, Jesús nos ofrece también como discípulos un momento de compañía para aliviar nuestros agobios. Por eso resulta tremendamente oportuna esta invitación de hoy que hace Jesús a los suyos de entonces y a los suyos de hoy, a cada uno de ustedes, de nosotros. Vengan ustedes también a solas, a un desierto, a descansar conmigo un poco. Quiere compartir, fomentar, reflexionar y orar sobre lo que han vivido los apóstoles en su primer envío. Y a nosotros, darnos también un respiro, un descanso, abrirnos a Él, comentar juntos, buscar algún sentido a todo esto que nos está pasando al mundo y a nosotros. Es raro el que no ha perdido a alguien, un familiar, un conocido, un ser querido, que no se lo haya llevado el COVID. Nos pide que oremos, que conversemos con Él. Y hay muchos modos de orar. Litúrgico, grupal, como este ahora, la misa, la liturgia de las horas, los grupos de oración, etc. Hay rezos diversos, el rosario, las devociones, las novenas, los santos, las oraciones escritas, pedir y dar gracia al final del día, la lectura diaria del Evangelio en casa, apoyándose en algún comentario, y otros tipos de oraciones más. Casi todas ellas se han mantenido firmes en este tiempo de manera online. No a todo le ha servido, le ha ayudado lo mismo, de la misma manera. Pero quizás debiéramos preguntarnos un poquito más, ¿y será que hemos aprendido a orar al estilo de Jesús? ¿Y cuál será el estilo de Jesús? ¿Jesús rezaba novena? ¿Jesús rezaba el rosario? ¿Jesús iba a misa? ¿Jesús rezaba la liturgia a las horas?
¿Cuál era el estilo de él? Y la clave del estilo de Jesús, orar al estilo de Jesús, está en el Evangelio de hoy. No, ¿está bien? ¿Está bien? No tenía música Jesús para orar, esa musiquita, no había celulares. Un estilo de oración de Jesús es tener en cuenta las circunstancias personales de cada uno, los estados de ánimo, el tiempo disponible, el lugar que uno se encuentra, lo que ha visto en la gente. En el Evangelio de hoy encontramos esas claves. Los discípulos se reúnen con él después de una intensa actividad apostólica para contarle entonces lo que han dicho, lo que han oído. Pero estando ahí en plena oración, diríamos, están conversando con Jesús con toda esa inquietud, no me molesten, Jesús me trajo con él, ahora es un poco separado a descansar, ya no quiero estar ahora al servicio de la gente. Y justo ahí es donde le irrumpe la gente. Dice que cuando se separa, la gente se enteró por dónde iban, se fueron por otro lado y llegaron antes que Jesús y los discípulos. Llegan ellos y ya lo estaban la multitud esperando. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué han hecho los discípulos? Bueno, vamos para otro lado, que no nos vean, nos escondamos. No. Jesús se estremece profundamente, se siente conmovido, afectado por dentro. Podemos decir que la gente, a él y a todos los discípulos, lo descentra. La realidad que están viviendo lo descentra. El Señor decide atenderlos porque los ve como ovejas sin pastor. Estaban orando y orando con Él, aprenden a mirar a la gente de otra manera. Se dejan tocar por dentro. La oración de Jesús, al estilo de Jesús, es aquella que me ayuda a mirar al otro modo, con compasión, con misericordia. La intención del maestro original era otra, que sus discípulos descansen, pero va a primar más aquí la necesidad de atender a esta multitud hambrienta de su palabra, que el cuidado por el reposo personal. Dice el Evangelio de hoy que Jesús vio tanta gente que sintió compasión de ellos. Ellos son nuestros hermanos que sufren a causa de las heridas que tienen que padecer, la pobreza, el abandono, la falta de oportunidades para realizarse como persona. Así como Jesús sintió compasión de la gente, también nosotros, como discípulos, debemos asumir los dolores de quienes viven en carne propia las consecuencias del sufrimiento. Con este gesto, Jesús nos indica que el primado de la tarea misionera lo tiene la atención a las personas, más que la oración personal. Van de la mano. Y la atención de las personas en las situaciones que se encuentren. Si avanzamos más en la lectura del Evangelio, vamos a encontrar que Él mismo le pide a estos discípulos, como los ve hambrientos, que le den ellos mismos de comer. Hecho que lo van a hacer. Porque deben reproducir a estos discípulos en su vida lo que vino a realizar Cristo, que no vino a ser servido, sino a servir. Esto nos lleva a pensar que el servicio generoso a los demás nunca debería ser algo agobiante o algo insoportable, y menos algo que nos aleje del Señor. Por el contrario, se convierte en encuentro gozoso con el Señor, lo que se llama espiritualidad en la acción, que no nos permite separar oración de servicio. Hablando en sencillo, un ejemplo práctico, estoy rezando, viene alguien y me dice: por favor, necesito tu ayuda, necesito hablar ya. Déjame terminar de rezar, después te atiendo. Por favor, no me molestes, estoy rezando. No sirvió de nada. No entendí la oración de Jesús. Una vez
un cuentito. Había alguien llamado Rogelio que cuando amaneció tenía la cara triste. Los amigos quisieron hacer algo ya que no decía nada de tan mal que estaba. Primero trataron de ayudarlo pensando que se sentía mal y le dieron un montón de remedios. Después pensaron que había perdido un familiar y lo quisieron consolar llenándolo de besos y de abrazos. Después pensaron que le había ido mal en un examen y le consiguieron un profesor. Y así hicieron muchísimas cosas. Resulta que nada daba resultado. Se fueron a dormir y en medio de la noche escucharon un ruido muy fuerte. Todos se levantaron rápido en medio de la oscuridad y al colocarse los zapatos se equivocaron de zapatos. Uno de ellos, uno de los amigos, se puso los zapatos de Rogelio y ¡zas! Ahí se dio cuenta. Rogelio tenía los dos zapatos del mismo pie y eso lo hacía andar dolorido y con la cara triste. Moraleja: para poder mirar el corazón de los otros, tenemos que ponernos en sus zapatos. Los invito a ponerse de pie y rezar conmigo esta oración. Señor, concédeme el descanso necesario. Concédeme el descanso necesario. En medio de la actividad. En medio de la actividad. Que a veces me supera. Que a veces me supera. Pero no permitas. Pero no permitas. Que mire demasiado mis necesidades. Que mire demasiado mis necesidades. Y que no sea capaz de compadecerme de los demás. Que no sea capaz de compadecerme de los demás. Regálame un corazón como el tuyo. Regálame un corazón como el tuyo. Incapaz de cansarse de amar y de servir. Incapaz de cansarse de amar y de servir. Amén. Amén. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Amén. Qué bonitas palabras de Jesús en el Evangelio, ¿verdad? Ponerse en los zapatos del otro es un poco traído en sencillo lo que Jesús nos está invitando a hacer. Que nuestra oración nos lleve siempre a eso, a acercarnos al que necesita y no encerrarnos en nosotros. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hacemos nuestras oraciones comunitarias. A cada intención respondemos orando: Padre, recibe nuestra oración. Padre, recibe nuestra oración. Para que en el Evangelio de la vida se anuncie a todos los hombres y mujeres, especialmente a los que viven sin esperanza. Oremos: Padre, recibe nuestra oración. Para que el Espíritu Santificador derrame las semillas de la verdad y la justicia en el corazón de nuestros dirigentes y gobernantes. Oremos: Padre, recibe nuestra oración. Para que todos los pueblos de la tierra nos descubramos una sola familia unida por los lazos de una auténtica hermandad. Oremos: Padre, recibe nuestra oración.
para que las familias que sufren por la falta de trabajo o una vivienda digna encuentren una pronta solución a estas situaciones indignas. Oremos. Padre, recibe nuestra oración, para que los fieles difuntos de nuestra comunidad gocen de la paz del Señor en la vida que no tiene fin. Oremos. Padre, recibe nuestra oración. Todas estas intenciones, Padre, aquella que tenemos en nuestro corazón, te la ofrecemos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos tomar asiento y cantamos. Bendito sea, Señor Dios nuestro, por este pan, fruto del que será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Hacelo nuestro corazón, nuestro Señor. Iglesia María esta ofrenda pura, el agua que es figura de nuestra humanidad, agua que es figura de nuestra humanidad. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre Santo, por el sacrificio único de tu Hijo, llevaste a la perfección las ofrendas de la antigua ley. Te pedimos que recibas la oblación de tus fieles y la santifiques como lo hiciste con la ofrenda de Abel, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Entonces demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió los brazos en la cruz. Y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo es el Señor, Dios del universo, Padre del amor. Dios está en el cielo y la tierra de su gloria.
Señor, Dios del universo, santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Jesús está vivo en medio de nosotros. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por ese Espíritu, digamos, con fe y con confianza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Líbranos de la desesperanza, del desamor, de la tristeza, del enojo, de la ira, de la pereza. Líbranos de la falta de fe. Líbranos del COVID. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. El reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Querida familia, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la Dios para nosotros vida eterna. Amén. Vengan conmigo a descansar, dice el Señor. Vengan a aprender a ser compasivos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Señor nos sienta a su mesa para darnos de su propio alimento, que es su vida, que al comulgar hagamos experiencia de la fuerza que viene de lo alto y que es tan necesaria para nosotros. Aquellos hermanos que vayan a comulgar, les pedimos respetar la distancia social y rociar sus manos con alcohol. Cantamos.
pueblo y hambre, Señor. El Señor hizo portentos memorables, es bondadoso y compasivo, dio alimento a sus fieles. Oremos. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una nueva vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Algunos avisos. Pueden sentarse un momento. Sí. Con motivo de los 50 años de la Comunidad Eclesial de la Vicaría, este jueves 22 tendrán lugar algunas actividades. A las 16:30 se iniciará con adoración eucarística. A las 18 horas tendrá lugar la tercera charla llamada San Juan María Vianney y San José, Hombres de la Eucaristía, a cargo del Padre Sergio Chauque. Y a las horas 19 la celebración de la Santa Misa. Ese día, como gesto de solidaridad, se le entregará al Padre Sergio para que pueda llevar a su comunidad que se encuentra en Saravia alimentos no perecederos y ropa. Se le pide a la comunidad y a aquellos que puedan colaborar con alimentos no perecederos y ropa justamente para entregarle al Padre. Pueden acercar los mismos mañana en el horario de misa, el día martes también en horario de misa y hasta el jueves mismo inclusive. Y luego el sábado 24 de julio, que es el próximo sábado, en la misa de 19 se realizará la entronización de San Juan María Vianney. Bien. Bueno, dos cosas fundamentales, claritas, no sé si quieren repasar, así sencillo sería, una, no se olviden, el próximo día jueves, la charla con el Padre Sergio Chauque, 6 de la tarde. Antes la adoración eucarística como preparación, ¿sí? Fundamental. Y luego de la charla, la Santa Misa. Así que la charla está en medio de dos oraciones fundamentales para el cristiano, ¿sí? Ya tuvimos 3 charlas en realidad. Una de la profesora Moreira sobre la casona de Castañares y las tierras de acá de Castañares. Después de 2 sacerdotes. El primer sacerdote, Padre Raúl Méndez, que vino el primer jueves de este mes y nos dio sobre el sentido del cura de Ars para nuestras vidas, invitándonos a ser santos. El jueves pasado el Padre Cristian Gallardo nos habló de la espiritualidad del milagro, con el cual iniciamos este caminar de 50 años y siempre está con nosotros y hacia el cual el cura de Ars nos lleva. Y ahora entonces la charla del Padre Sergio Chauque, que vendrá a estar con nosotros. La próxima semana vendrá el Padre Marcos Sánchez, que también estuvo en esta comunidad. Y la segunda cosita es entonces algo importante, el próximo sábado 24 vamos a entronizar la imagen del santo, ya que va a empezar a presidir para dar inicio a los días de novena. Nos ponemos de pie. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Que la bendición del buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Santa Misa del Señor, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.